Hoy quisiera hablar de una mente renovada. Y solamente una mente puede ser renovada a partir de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos hablando desde una perspectiva bíblica. Hay personas que me dicen, bueno, ya yo no pienso igual que antes. Me encuentro con amigos que quizás tengo mucho tiempo que no veo y después que tenemos un tiempo hablando, comentamos algo del pasado y me dicen, no, lo que pasa es que ya yo no pienso así. No, lo que pasa es que yo me salí de eso. No, lo que pasa es que mi mente es más amplia y más abierta para aceptar todo tipo de prácticas y filosofías contrarias a la palabra de Dios, pero así mismo se ven. Otros me dicen, no, Otto, lo que pasa es que ya yo no pienso como antes. Mi mente ha sido regenerada y renovada por la palabra de Dios. Encontramos de todo. ¿Qué nos dice la Escritura para tener una mente renovada? Vamos a ir a Romanos 12 una vez más, versículos 1 y 2. Y no os adaptéis o no conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que verifiquéis o comprobéis cuál sea o cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En estos días de pandemia, una persona cree que los protocolos mundiales para enfrentar esta pandemia, este virus llamado coronavirus o COVID-19, no han sido correctos. Ha habido un manejo turbio desde la perspectiva de algunas personas. Y estas personas pues le han dado seguimiento a todas las noticias, a los protocolos que se han llevado en distintos países, ha visto lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y esta persona está absolutamente convencida que todos estos mecanismos no se han implementado bien y delante de sus personas cercanas, en su familia, lo sostiene, lo debate y esa persona está ampliamente convencida de que esto es así. Sin embargo, en una reunión virtual, en una llamada en conferencia, se junta con algunos amigos y uno de ellos dice con elogios que todos los protocolos que se han llevado están correctos y que son dignos de imitar y le preguntan a él y él dice, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Cómo puede ser posible que tenga unas convicciones tan fuertes y que sea un crítico al sistema, pero cuando está con otras personas, esta persona cambia su posición y dice que no, o que sí, que está de acuerdo con lo que dicen la mayoría? Lo cierto es que la influencia y los estímulos que nosotros recibimos son muy fuertes. Lo cierto es que ejercen mucha presión sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros creemos. Vienen con furia o con sutileza, pero de alguna manera u otra ejercen presión sobre nuestra cosmovisión y cómo nosotros vemos al mundo. Lo cierto es que esta sutileza o esta presión va llevando a las personas al conformismo. ¿Y cómo opera el conformismo? ¿Cómo una persona, aún teniendo una creencia y creyendo algo, puede variar o puede cambiar eso que cree simplemente porque una fuente externa ejerce presión sobre ella? Los que han investigado desde el punto de vista social esas etapas o ese proceso de cambiar nos indican que hay 4 pasos y los cito. El primero de ellos es la sumisión, que es la más superficial de las formas de conformismo, donde la persona cambia porque está bajo el control y la autoridad de otros. Volvemos al ejemplo original.
Una persona trabaja en un organismo de emergencia, entiende que los mecanismos que se están llevando, los protocolos, las contingencias para enfrentar la pandemia no es correcta. Sin embargo, cuando viene el jefe, dice, esto se va a hacer así, y yo no admito, la persona simplemente cambia su posición porque está bajo la autoridad de otros. De hecho, hay personas que ejercen liderazgo y los demás se someten, no porque aquella persona los influencie, sino porque está en una posición de mando y controla. La segunda etapa es la imitación, que consiste en el deseo de conformarse porque quiere ser o parecerse a alguien que admira. Aquí nosotros vemos cómo nuestros jóvenes quieren vestirse, quieren aparentar y quieren ser como sus ídolos, como los filósofos modernos que son los artistas. No solamente admiran sus canciones, sino que también ellos quieren vestirse, quieren hablar y quieren pensar. Idealizan a estos artistas y vienen y por imitación cambian sus convicciones personales. La tercera etapa es la identificación, donde se da algún tipo de asociación emocional con la persona o con las demás personas que ejercen esa influencia. Sentimos empatía, nos sentimos identificados, por alguna razón u otra hay química o conexión con esas personas y nosotros entonces vemos que nuestras convicciones se van a un lado por imitar a esa persona. Y la más profunda, y es la cuarta etapa de todo este proceso de conformismo, es la interiorización. Es donde las actitudes y la conducta que se han adoptado llegan a ser gratificantes para la persona que lo hace. En otras palabras, las personas cuando interiorizan algo, eso que interiorizan, ya sea una influencia, ya sea otra persona, ya sea una filosofía, eso le trae gratificación y recompensa a la persona y es la más profunda. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, se nos hace una advertencia. Y la advertencia es que no nos conformemos, es en sentido negativo, y la exhortación es a que nos transformemos. Tanto nuestro Señor Jesucristo como las enseñanzas del apóstol Pablo, lo que nos dicen es, antes de que los investigadores hablaran de estos procesos de conformismo, es que la más profunda de la conexión es cuando nosotros interiorizamos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos influye de tal manera que nosotros nos sentimos completos en esta palabra de Dios, en lo que ella nos dice. Nosotros tenemos la mente de Cristo y esa mente de Cristo comienza a darle sentido a nuestras vidas. Por eso es que hay personas que no son obedientes a la palabra de Dios porque no la han interiorizado. Esta palabra de Dios no ha cobrado vida en sus propias vidas y no le trae la gratificación, porque solamente la gratificación, la recompensa, el cambio, la pasión, el desborde de emociones por tener la palabra de Dios viene cuando nosotros la vivimos. No es simplemente el creerla, porque yo puedo creer la verdad y no vivirla. Es creerla y vivirla, como decían los reformadores, que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Leemos nuevamente el texto. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No debemos ser como el camaleón que adopta el color del ambiente. Sería una manera de nosotros hacer una metáfora de ese texto.
nos está advirtiendo a que nosotros no tomemos la forma de nuestro ambiente, sino que esta palabra de Dios, al estar morando en nuestros corazones, nos hace vivir conforme a lo que el Señor espera de nosotros, como dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Esa palabra de Dios ha echado raíces en nuestro interior, en nuestros corazones. En nuestro corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el no pecar contra Dios trae recompensa, trae bendición, trae dirección a nuestras vidas y gratificaciones de todo tipo. Por eso, en este pasaje se nos exhorta a que nosotros podamos interiorizar la palabra de Dios. ¿Qué nosotros podemos decir entonces de este texto haciendo un acercamiento más a él? No debemos ser como las personas que imitan pero no tienen convicciones. Un ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 10, que nos dice de la siguiente manera: cuando Jesús hizo la entrada triunfal allá a la ciudad de Jerusalén. En la versión de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 10, nos dice que toda la ciudad se conmovió. Miren lo que dice el texto. Cuando él entró, toda la ciudad se agitó. La palabra agitó puede ser como que fue sacudida, como que toda la ciudad tembló. Fue un alboroto extraordinario. Para la época de nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 350,000 habitantes, pero para los días de la Pascua, que era una de las fiestas más importantes de los hebreos, podían venir hasta 2 millones de personas, más de 2 millones de personas. Toda la ciudad se agitó. El evento de Jesús entrar a la ciudad de Jerusalén fue extraordinario, tuvo un alcance extraordinario. Recuerden que después que Jesús resucita y se le aparece a aquellos dos que van camino a Emaús y comienza a preguntarle a ellos sin que ellos se dieran cuenta que era Jesús, él le pregunta: ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único que está por todos estos alrededores que no te has dado cuenta de lo que ha ocurrido? Toda la ciudad se agitó con la llegada de nuestro Señor Jesucristo en la primera ovación pública que el Señor permitió. Sin embargo, dice el texto que algunos decían: ¿quién es este? Toda la ciudad está conmovida, todo el mundo está dándole un recibimiento a nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez decían: ¿quién es este? Imitación. No había convicciones, estaban simplemente como el camaleón, veían que todo el mundo estaba dándole la bienvenida a Jesús y ellos comenzaron también a hacer lo mismo, pero no había una convicción de quién era Cristo. Ahora Pablo hace el llamado al pueblo de Dios para que resistan a ser como el camaleón, a que no adopten la forma del ambiente. En estos momentos donde hay mucha gente con miedo, hay muchas personas temerosas, inseguras, y yo entiendo que tenemos que ser cautos, que tenemos que ser precavidos. Nosotros hemos tomado todas las medidas de seguridad, los pocos que estamos aquí hoy, 5 en total. Hemos tomado todas las medidas de seguridad, de sanitaria, de prevención, pero no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con pánico. Hay personas que están esclavizadas en sus televisores, en sus dispositivos electrónicos, en el celular, en la computadora, en la tableta, viendo la última noticia, viendo el último remedio, viendo todo lo que le dicen, y sus mentes están muy saturadas de todo menos de la palabra de Dios, que es la que nos indica por dónde nosotros debemos caminar, cómo nosotros debemos asumir y enfrentar situaciones como esta, cómo nosotros vamos a manejarnos. La palabra de Dios sí nos llama a nosotros ser prudentes, la palabra de Dios sí nos llama a nosotros a orar, a esperar en el Señor, a recordar que el Señor tiene control de todo, a recordar que el Señor es el Dios que crea la luz y que crea la adversidad, como dice Isaías capítulo 45. La palabra de Dios nos ayuda a poner la mente en su sitio, a esperar en Jehová, que tiene el control de todo, hasta de este microscópico virus. Vamos a cuidarnos, vamos a ser prudentes, vamos a quedarnos en nuestras casas. Por eso no hay nadie aquí, por eso estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cooperar, para que podamos pasar esta prueba, pero sin pánico, sin miedo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos
que Dios tiene control de todo. Y que cuando nos da las pruebas, cuando nos manda la aflicción, también nos da las herramientas de gracia para nosotros poder enfrentarla. Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. La palabra de Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Debemos temerle a Dios, que es el Dios de ese virus, y no al virus. Tenemos que ser cautos. Por eso exhorto al pueblo de Dios a que mantengamos la calma, a que esperemos confiadamente en Él. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y los que esperan en Jehová vamos a seguir adelante, con el virus o sin el virus. Esto es un medio de gracia que Dios nos ha enviado para sacudir a este mundo soberbio y para llevarnos a nosotros, a los cristianos, a orar más. Y yo puedo confesarle que yo estoy orando más ahora. La palabra de Dios nos dice: no te conformes al mundo, ni a los placeres pasajeros del mundo, ni a las filosofías del mundo, ni a las huecas sutilezas del mundo, ni a las vanidades del mundo, pero tampoco ni a los temores y al pánico del mundo. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza, pues con razón, y puedo entender lo que tengan pánico. Pero nosotros no tenemos por qué adoptar en nosotros ese pánico que todo el mundo tiene. Ahora el mundo está vestido de miedo y de pánico, entonces nos vamos a vestir también de igual manera. No, nosotros tenemos que resistir y mantener nuestra mente presa y cautiva a la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Aquí encontramos dos verbos que denotan las actitudes que nosotros tenemos que evitar y la que debemos aceptar. Conformar y transformar. Se parecen. Conformar y transformar. Debemos seguir negándonos a conformarnos a las maneras de obrar del mundo. Un autor, J.B. Phillips, captura esta alternativa y lo cito: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlo a su propio molde. Más bien, dejen que Dios les renueve la mente, transformándolo desde adentro. Cierro la cita. Al parecer, los seres humanos somos imitativos por naturaleza. Tenemos la predisposición y la tendencia de adaptarnos o de imitar aquello con lo que quizás nosotros podemos sentirnos en algún momento identificados. Necesitamos un modelo que podamos copiar, y la última alternativa que nosotros tenemos se divide en dos: conformarse o transformarse. Solamente hay dos alternativas. Puesto que somos imitativos por naturaleza, por diseño, solamente nosotros tenemos dos maneras de nosotros hacer eso, esa predisposición. Siempre aquello que nos atrae terminará seduciéndonos. Por eso tenemos que siempre estar mirando a quién nosotros admiramos. Una persona cristiana admira a Jesucristo, adora a Cristo, vive para Cristo. Por lo tanto, como está llena de Cristo, lo que va a hablar es de Cristo. Una persona puede tener simpatía con Cristo, pero tiene otras simpatías. Y esas simpatías en algún momento van a aflorar porque no está lleno de Cristo. El que está lleno de Cristo, por lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca, su mente y lo que dice está gobernado por eso. Por eso es que por más que tratemos de negociar el mundo con Dios, no puede haber negociaciones. Estamos en dos carriles paralelos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: pero eso el mundo les odia porque ustedes no son del mundo. Y el apóstol Juan, en 2 de Juan, versículos 15 al 17,
dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que decidir a quién nosotros vamos a imitar. Vamos a imitar al modelo que nos presenta la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, o nosotros vamos a imitar lo que el mundo nos presenta. Estas son las únicas dos opciones. Está el mundo actual, literalmente, que va a pasar, porque el que ama al mundo, el mundo va a pasar y sus deseos, y el que lo ama también va a pasar. O imitamos y amamos al mundo, que va a pasar, o imitamos y hacemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estas son las dos opciones. En estos tiempos de pánico y de inseguridad, nosotros tenemos que tomar decisiones que van a afectar nuestras vidas de ahora y para siempre. ¿Cómo nosotros vamos a manejar estos dos conceptos? Conformarse y transformarse. Estos dos verbos que nos presentan aquí en estos versículos, específicamente en el versículo 2. No te conformes, sino transfórmate. Por eso es el título de esta serie, transformados o conformados. ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo? Lo primero es que son verbos que están compuestos, tienen dos palabras compuestas en el original. Sistematizado o esquematizado y metamorfosis. Aunque podemos traducirlo como conformarse o transformarse, en el original no son semejantes, aunque conceptualmente pudieran parecerse. Este texto, conformarse, que es la exhortación que en sentido negativo nos hace el apóstol Pablo, no te conformes al mundo, solamente aparece en otra ocasión en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y también es en sentido negativo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pero Pedro se lo está diciendo a creyentes. No te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Por qué? Porque es posible y es seguro que nosotros vamos a estar batallando con esos deseos hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Cuando ya nosotros no estemos aquí en este mundo o cuando Cristo venga, ya esa lucha parará. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Esa invitación que mi carne me hace a que yo me conforme a las cosas que yo hacía antes, me dice que no lo debo hacer. El apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, lo que mi carne me seduce para que yo me conforme y haga, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que mi carne se niega a hacer porque es bueno, eso hago. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Luego nosotros nos vamos a encontrar con metamorfosis, que es la exhortación positiva a nosotros transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y este término aparece 3 veces, por supuesto en Romanos capítulo 12, versículo 2, pero aparece también en Mateo 17, 2 y en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Quiere decir que en contraste con conformarse, que aparece en este versículo 2 y en 1 de Pedro 1:14, esas dos menciones son en sentido negativo. Contrario a esas menciones, transformarse siempre aparecerá en sentido positivo. Leemos en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, hablando de Jesús, cuando se transfiguró, sufrió un cambio en su apariencia, en su esencia, en todo, por dentro y por fuera. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Este término, y se transfiguró, es metamorfosis. También aparece en Romanos 12:2 y en 2 Corintios capítulo 3, verso 18.
Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Ahí aparece otra vez, transformados. Los eruditos suelen decir que estos dos términos, conformarse y transformarse, significan la apariencia exterior y lo que nosotros somos interiormente. Es decir, que este texto pudiera traducirse de la siguiente manera: no adoptéis la moda exterior, lo que te rodea, lo que nos rodea, el ambiente, cómo nosotros dejamos a veces que ese ambiente nos deje seducir y nos seduzca y nos persuada y actuar como ellos. No deje que la moda exterior y pasajera de este mundo, no dejes, no adoptes, no te conformes a la moda exterior y pasajera de este mundo, sino transformados en vuestra naturaleza íntima. No seas tan fácil presa que este mundo ejerza presión cambiando tu manera de ser. Y tú, en apariencia, puedas parecer como el mundo, sino blíndate para que eso no suceda cambiando tu forma interior, tu mente. Y cuando la mente es transformada, todo es transformado. Nosotros vemos este texto en Mateo, capítulo 17, como hemos leído, versículos del 1 al 3. 6 días después, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aquí se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Y si bien los evangelistas varían en cuando dicen que fue su piel o su rostro y su ropa lo que resplandecía, Marcos, es interesante, dice con claridad que Jesús en persona se transfiguró en presencia de ellos. Lo que quiere decir que se produjo un cambio total en él. Todo su cuerpo se volvió translúcido y Jesús declaró que los discípulos no habrían de entender el significado del suceso hasta después de su resurrección. Quiere decir que hubo una transformación total. Y ese es el mismo término que se usa entonces después por Pablo ahora en este texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Hay algunos seres vivos que sufren o se someten a la metamorfosis por su naturaleza. Biológicamente sufren metamorfosis. Uno de estos es la rana. Primero es un diminuto renacuajo y pasa por un proceso de metamorfosis hasta llegar a ser una rana. La rana y el renacuajo, ustedes los comparan y no se parecen. Otro es la mariposa. Primero es un gusano que comienza a tejer una cápsula donde se mete en ella y después sale como una hermosa mariposa. Si ponemos la mariposa y ponemos el gusano, vemos que no se parecen. El apóstol Pablo sabe muy bien lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros debemos experimentar una transformación de forma tal que lo que nosotros éramos antes de no tener al Señor, ahora somos totalmente diferentes. Así como el gusano y la mariposa no se parecen, así mismo nosotros no nos parecemos a lo que nosotros éramos antes, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y este proceso no es un proceso momentáneo, es un proceso para toda la vida, es un proceso de todo el tiempo, no es un evento. Sí comienza cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero esa transformación sigue para nosotros parecernos más a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. No es que yo lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado,
sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Extendiéndome es un presente continuo que denota el esfuerzo que hacen los atletas cuando están llegando a la meta. Ese esfuerzo de ser más como Cristo para tener una mente renovada es un proceso de toda la vida. Hoy nos levantamos con la intención de nosotros obedecer al Señor, de ser fiel a Él, de leer su palabra, de aplicarla en nuestras vidas, de practicar la oración, de practicar la meditación, de alabar, de adorarle, de pensar en Él, y mañana, cuando venga el otro día, volvemos a hacerlo. No es un asunto de un día o de 2 días. ¿Cómo pues se produce esto de la transformación? Pablo lo que está diciendo, sean transformados, sufran esa metamorfosis, así como algunos seres vivos tienen esa metamorfosis de tal manera que lo que ellos son en el momento presente no lo eran antes, de igual manera nosotros tenemos que hacerlo y serlo ahora. Eso se hace mediante una mente renovada. Esto es así porque solamente un cambio de actitud, un cambio de mentalidad es lo que nosotros vamos a experimentar como conversión. Cuando nosotros nos convertimos, no es simplemente una acción automática donde yo no sé lo que pasó, donde simplemente yo creo sin razonar. No, creer es también pensar, como dice John Stott. Nosotros tenemos que también entender que tenemos que razonar. La palabra de Dios se aloja en nuestra mente y nosotros la entendemos porque el Espíritu de Dios nos hace entender y razonar esta palabra de Dios para nosotros hacer lo que ella dice. Si no llegamos a esa dirección, entonces no se va a producir ningún tipo de cambio. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando Pablo habla a los corintios del hombre natural, está hablando de una persona que su mente no ha sido regenerada, que no conoce a Cristo. El hombre natural, para referirse al hombre y la mujer, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no se da cuenta, no la entiende, no la comprende. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos predicando la palabra del Señor? Bueno, porque todavía entendemos que podemos venir a este lugar y hacerlo. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es importante. Porque nuestra mente está cautiva a la palabra de Dios. Y entonces nosotros entendemos y razonamos eso de la manera más natural, de la manera más sencilla y simple. Simplemente creemos que Dios quiere que se haga esto y lo estamos haciendo. Pero el hombre natural no percibe lo que dice la palabra de Dios. No se da cuenta, no la acepta, presta resistencia. Muchas veces va a chocar entre lo que él cree y lo que dice la palabra de Dios y él terminará eligiendo lo que él cree. ¿Por qué? Porque no ha tenido una mente regenerada. Hay aspectos de la palabra de Dios que yo la leo y tropiezo con ella. Y yo, como en un duelo, voy a tener que decidir entre la palabra de Dios y yo. ¿Recuerdan estas películas del viejo oeste? Donde se iban a un duelo en medio de la calle polvorienta. Pues hay ocasiones donde yo me paro en el medio de la calle, en el otro lado está la palabra de Dios y en este lado estoy yo. ¿Por qué? Porque chocamos. Yo tengo una manera de pensar y ella me está planteando otra. Pero yo no me voy al duelo, simplemente me quito el arma, la tiro en el suelo, levanto las manos y le digo a Dios y a su palabra, tú ganas, yo me someto a ti. Eso es una mente regenerada porque yo sé que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor y mis caminos no son los caminos del Señor. Eso mismo dice el Señor. Por eso yo me someto, porque yo sé que Dios es sabio, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios tiene control. Y aunque mi mente humana, influenciada por los patógenos del pecado, a veces no me deja entender ciertas cosas, yo confío en lo que me dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, su palabra, y lumbrera a mi camino. Aun cuando mi mente no entiende muchas cosas, me dejo guiar por la palabra de Dios, por la luz que ella irradia. Y ahí ya yo no estoy navegando con mi razón, estoy navegando por mi GPS. Y GPS significa guiado por la palabra del Señor. Eso es lo que me dice la palabra de Dios.
Cuando mi mente choca con lo que dice la palabra de Dios gana, me someto. Y cuando hacemos eso, ganamos todos. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no la puede entender. Note ahí, dice no la puede entender. Y que hay una condición en su humanidad caída que solamente esas cadenas del entendimiento se van a quebrar cuando esa persona venga a Cristo. Entonces, como decía Agustín, para que puedas comprender, primero tienes que creer. Cree y entonces comprenderás. La palabra de Dios nos enseña que una mente renovada va a venir precisamente por la palabra de Dios, por creer en ella. Es por eso que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando Josué iba a tomar el lugar de Moisés en Josué capítulo 1? Primero, se introduce delante de Josué con estas dramáticas palabras: mi siervo Moisés ha muerto. Y venir y relevar a un líder de la estatura de Moisés no era fácil. Y Dios comienza a decirle varias directrices a Josué, entre los cuales le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, mi palabra. No se apartará de ti mi palabra. No te va a apartar ni a siniestra ni a la diestra. Y todo te saldrá bien. No siempre entendemos, no siempre comprendemos, no siempre tenemos una percepción como Dios quiere que nosotros la percibamos la realidad. En estos momentos hay confusión, hay muchas contradicciones, miedo, pánico, hay gente sufriendo, estamos sintiendo los embates de un enemigo que nos ha puesto de rodillas. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios tiene control de todo. Y eso nos da paz. Y nos da gozo. Si con esta pandemia estamos orando más, entonces estamos ganando. Pero debemos orar, y al entender la palabra de Dios, debemos orar, no solamente para que el Señor nos siga dando gozo, sino también una comprensión de quién está padeciendo por causa de esta enfermedad. En otras palabras, aplicando lo que dice este texto a nuestra realidad de hoy en día, no es solamente orar para que el Señor nos dé gozo y para entender la voluntad de Dios y tener gozo y paz. No, eso sería una teología muy individualista. La palabra de Dios tiene un rango más amplio. Tener la mente de Cristo no solamente para beneficiarme yo, sino para beneficiar a los demás. Por eso decíamos el domingo pasado, a la luz de lo que nos dice Efesios 5, del 15 al 17, específicamente el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo. La palabra tiempo, kairos, es momento, también puede ser traducido como oportunidad, aprovechando este tiempo de pandemia para hacer lo que es correcto de la mejor manera, mediante la práctica de la compasión, orar, ayudar, salir de nuestra zona de confort y ayudar al que necesita, tomando todas las medidas y el protocolo que los momentos invitan a tener. Y ayudar. Eso es un emblema de esta iglesia. Ayudar al que necesita. Que el evangelio no solamente sea vida para nosotros, sino también que sea para los demás. La mente renovada no solamente me beneficia a mí, sino también beneficia a los demás. Comprender al que ha perdido un familiar y orar por tantas personas públicas y anónimas que han muerto, cuyos familiares están destrozados.
orar. Orar para que el Señor cuide a nuestros ancianos. Orar para que Dios tenga misericordia de ellos y nosotros no caer en la dinámica de la cultura desechable. Que aquello que no me interesa, que cumplió su rol, salimos de ellos. No, vamos a proteger a los más vulnerables. No importa la edad que tengan. Una mente renovada cree la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda que nosotros podemos confiar en Él. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, los versículos 8 y 9, que nosotros somos vasos de barro y que estamos atribulados en todo. Incluso nos dice el apóstol Pablo que estamos en ocasiones derribados, pero no destruidos. Definitivamente, y tenemos que ser realistas, esto ha traído mucho dolor a gente. Y pánico, miedo. El impacto económico ya, unos lo están sintiendo ya. Los que salen a las calles diariamente para poder vivir. ¿Cuál es la respuesta que nosotros como cristianos le vamos a dar a esto? La compasión. Orar a Dios que nos dé la sabiduría y poner por obra el amor de Cristo por esas personas. No simplemente, ay Señor, gracias porque tú me estás dando las provisiones que yo necesito. También, Señor, dame dirección para yo ir al que necesita. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esta pandemia nos recuerda que Dios tiene control, pero también nos recuerda que nosotros somos embajadores de Cristo, como dice 2 Corintios. Nosotros somos embajadores, y un embajador es un representante de un estado ante otro. ¿Y qué nosotros vamos a hacer como representantes del Señor, como sal de la tierra, como luz del mundo, ante una situación tan difícil? Mi mensaje no solamente va dirigido, seguimos adelante, gloria a Dios, el Señor tiene control, sino también qué vamos a hacer con todas estas personas que están en mayores riesgos social que nosotros. Una mente renovada no solamente está cautiva a la palabra de Dios, sino que como resultado también la pone por obra. Y al ponerla por obra, no cae presa del miedo, ni del pánico, ni del dolor simplemente infundado. Sí, se mantiene confiada en el Señor. Una persona cristiana se mantiene gozosa en el Señor. Ora al Señor. Pero también mira a su alrededor para buscar a aquel que necesita. Como Jesús con el paralítico de Betesda, como Jesús con los 10 leprosos, como Jesús alimentando a las multitudes, como Jesús con la mujer que tenía el flujo de sangre, como Jesús con la viuda de Naín. Como Jesús aún ante sus verdugos. Mis hermanos, esta es una gran oportunidad para nosotros servir al Señor, glorificarle, sentir gozo y paz en medio de las adversidades de la vida. Pero no se queda ahí, sino también para mostrar el amor y el carácter de Cristo en aquellos que lo necesitan.